¿Me creerías si te digo que con esta moneda de 2 euros logré comprar una camiseta valorada en más de 200? Pues sí, señores, de eso trata este video, de cómo logré comprar una camiseta de más de 200 euros por menos de lo que cuesta un café en Starbucks. Te invito a que me acompañes en esta aventura que me llevó más de 6 meses poder completarla. Y espero te sirva de inspiración por si tú tienes algo en mente, te pongas un objetivo y vayas a por ello. Te olvides de las excusas y busques soluciones ingeniosas para poder conseguir tus metas. Pensé que sería bastante más fácil. Tuve que tener paciencia, tomar decisiones, buscar soluciones ingeniosas y todo con el objetivo claro, cumplir el reto. Pero vámonos al principio de este reto, y es que hace 6 meses navegando en Classic Football Shirts encontré una camiseta del FC Barcelona marca Meiba, de los primeros modelos. Es bastante difícil de conseguir esta camiseta. Estaba en mi talla, mangas largas y en buenas condiciones. El precio alrededor de 250 libras, que es extremadamente alto, pero no tanto si tienes en cuenta la dificultad para conseguir esta pieza. Sin embargo, no estaba dispuesto a tirar la casa por la ventana, y es que no es mi manera de coleccionar el gastarme una cantidad tan alta en una sola camiseta. Por lo que me puse a pensar cómo puedo comprarla sin remordimientos y por supuesto sin tocar las tarjetas de crédito. Y fue entonces como surgió la idea de este reto. Pensé en hacer una hoja de ruta para poder llegar hasta esa camiseta sin gastarme demasiado dinero. ¿Cuánto es demasiado? 2 euros. Ese sería el presupuesto para comenzar este reto. Tenemos el objetivo y tenemos el presupuesto inicial. Te preguntarás entonces cómo llegamos a la meta. Te lo explico. Lo primero, conseguir un artículo para poder revender. Y qué mejor que conseguir una camiseta de fútbol o un artículo relacionado en el que conozco bastante sobre el tema. Si tú conoces sobre vinilos o libros, puedes comenzar con ello. Esta idea puede replicarse a diversos ámbitos del coleccionismo. Y una vez que lo conseguimos, intentamos venderlo para ir multiplicando nuestro presupuesto. Me puse manos a la obra y al siguiente fin de semana fui al mercadillo. Camiseteros, lo conseguimos, tenemos una pieza, gastamos 2 euritos, vamos a ver en cuánto la podemos convertir. Conseguí un polo Puma del Tenerife de finales de los 90s, en condiciones bastante buenas la verdad, y esa fue la pieza que lo inició todo. Llegué a casa con ella y rápidamente procedí a lavarla a mano para poder desinfectarla y proceder a venderla, pero ¿a quién se la voy a vender? Esa fue la pregunta que me surgió en ese momento. Se me ocurrió hacer una subasta en Instagram para ver si algún coleccionista le podía interesar. No tardaron en aparecer varias personas que estaban interesadas. Primero comenzaron a ofrecer 1 euro, luego 2, así fue subiendo poquito a poco hasta que llegamos a 30 euros con el envío incluido. Con eso cerró la subasta. Yo me sentía más que contento, la verdad. Pero, y aquí vino el primer inconveniente, y es que la persona que hizo la oferta más alta y que ganó la subasta dejó de contestarme. Estuve esperando unos días, pero me di cuenta que la persona no terminaría de concluir la compra, por lo que tuve que ponerme a pensar cómo podría venderla de una manera más eficiente y rápida. Primero pensé en Vinted o Wallapop. Sin embargo, estas plataformas llevan tiempo y yo quería convertir mi dinero lo más rápido posible para seguir con el reto. Fue entonces cuando pensé en ofrecerlas a distintos coleccionistas de aquí, de Tenerife. Y fue así como apareció Edgar, un coleccionista especialista en el Club Deportivo Tenerife. A Edgar, un coleccionista duro del Tenerife, por aquí les dejo sus redes sociales. Se lleva esta joyita. Y acordamos 30 euros y entrega en mano. Habiendo vendido el polo del Tenerife, ya tenemos 28 euros más que al principio. Ahora bien, con este dinero quise cambiar la estrategia porque seguramente tú puedes pensar: Alex, yo nunca consigo nada en mercadillo, pero seguro que tienes acceso a tiendas de compra-venta como Vinted, Wallapop, etc. Allí, si estás atento, siempre pueden llegar a aparecer verdaderos chollos. Me puse a buscar algo que estuviese por debajo del presupuesto y fue así como encontré en Todo Colección un vendedor local de Tenerife que tenía una camiseta del Manchester United del año centenario. El precio inicial ya era bastante bueno y aparte tenía un 20% de descuento. Pero ojo, la camiseta se le veían unos manchones amarillos horribles en todo el pecho. Para los que no conozcan este modelo, es un modelo reversible, es decir que tiene doble cara. La parte interna, la dorada, se veía en buenas condiciones con unas pequeñas manchitas, pero la blanca, la principal digamos, se veía bastante deteriorada y de allí su precio. Total, que tenía que decidir si nos arriesgábamos todo el presupuesto en una camiseta que parecía tener desperfectos. Lo intenté, me arriesgué y la compré con todo y envío por 26 euros, es decir que nos quedan 4 del presupuesto inicial.
Una vez que la recibí pude comprobar que era una camiseta completamente original, pero las manchas eran bastante notorias aunque no se aprecien aquí en video. También los sponsors afelpados de la parte blanca tenían muchísima pelusilla, así que tuve que aplicar una pequeña técnica para poder removerla y mejorar el aspecto global. Pero lo más importante, por supuesto, fue intentar quitar las manchas amarillas. ¿Y qué crees? Con un poquito de OxiClean o Vanish y una técnica correcta de lavado pudimos removerlas prácticamente al 100%. Honestamente, esta camiseta quedó mucho mejor de lo que yo esperaba. La publiqué en eBay para poder tener un público más amplio y un coleccionista de Estados Unidos decidió comprarla por $77.5, algo así como unos 70 euros. Más los 4 que ya teníamos anterior, ahora teníamos un presupuesto de 74 euros. Con este presupuesto, el siguiente paso, por supuesto, era comprar nuevas piezas para poder revender y seguir multiplicando. Fui a un mercadillo local y conseguí una chaqueta Kelme de mediados de los 90s, en unas condiciones bastante regulares, una talla S, lo que no ayuda demasiado, pero decidí que por 2 euros valía la pena, así que la llevé a casa, hice todo el procedimiento y la publiqué por 30 euros. Esperaba recibir algún tipo de oferta o venderla rápido, pero ya te digo que esta apuesta no salió del todo bien. Aún a fecha de grabación de este video todavía está a la venta. En fin, es normal que algunos artículos tarden mucho tiempo en venderse. Por lo que me costó, me podía dar el lujo de esperar un tiempo. Lo que no podía era darme el lujo de esperar que la camiseta del Barcelona estuviese por siempre a la venta en Classic Football Shares. Así que con los 72 euros restantes decidí ponerme manos a la obra y buscar en plataformas de compra-venta si podía conseguir alguno o algunos chollos y poder seguir con este reto. Y la sorpresa positiva es que no solo encontré un chollo, sino encontré 2 el mismo día. Primero, nuevamente una camiseta muy buscada del Manchester United de 1995. Una camiseta que está tachada de mal augurio porque tengo entendido que con ella nunca lograron ganar. Pero más allá de eso, es una camiseta muy coleccionable y buscada entre los fanáticos del United. Me costó 37 euros con todo y envío, así que del presupuesto nos quedan 35. Y la otra, una camiseta del Celtic de los 80 por unos 15 euros. Sí, escuchaste bien, 15 euros. Para los muchos que piensan que conseguir oportunidades o chollos no es posible. Así que nos quedaban 20 euros de presupuesto y 3 artículos por vender. Con estas camisetas lo mismo, después de autentificar que fueran completamente originales, procedí a desinfectarlas, a lavarlas y publicarlas en alguna plataforma para poder conseguir una venta. Para tasarlas muchas veces es importante ver cuánto se están vendiendo esas camisetas, pero también saber cuánto se han vendido esas camisetas, cuál es el precio de venta real, porque mucha gente puede pedir lo que quiera por una camiseta, pero el mercado es el mercado y las camisetas se venderán por lo que se vendan la camiseta. Entonces es importante que veas también los precios en los que se ha vendido y no solo por lo que se está vendiendo. Por este reto quería venderlas rápido, aunque ya te digo que había pasado bastante tiempo desde que lo comenzamos. Entonces decidí ponerles precios más cerca del rango más bajo de lo que se estaba vendiendo en ese momento. La del United tardó menos de una semana en venderse y se vendió por $110 americanos a un coleccionista en Estados Unidos, lo que equivale a 100 euros. Por tanto, ya teníamos 120 euros, casi la mitad del objetivo y todavía 2 artículos por vender. Pasó el tiempo, más de 2 meses, y la del Celtic nada que se vendía. La puse en 150 y aún nada. Y fue entonces cuando un coleccionista que ya me ha comprado en anteriores ocasiones me hizo una oferta de $130, la cual obviamente acepté para poder cumplir con este reto. Entonces podíamos contabilizar que teníamos 239 euros, el 95% del objetivo. Pero una mañana, unos días más adelante, todo se fue al traste. Y es que Classic Football Shares anunció uno de sus descuentos trimestrales de 20%. Con esto rápidamente saqué la cuenta y ya teníamos más que dinero suficiente para poder comprarla. ¿Y qué creen? Alguien se me adelantó. No te voy a engañar, fue algo bastante frustrante esa sensación de haber trabajado tanto para lograr un objetivo y ver que en el último momento desaparece. Toca pensarlo con calma, levantarse y seguir adelante. Recuerda que viéndolo desde el punto de vista positivo comenzamos con 2 euros y ya teníamos en la cartera 239 listos para poder comprar algún santo grial que apareciese que antes no podíamos permitirnos. Y eso, amigos míos, fue exactamente lo que sucedió. Unos días más tarde en Facebook Marketplace, ya te he compartido varios sitios donde puedes ir consiguiendo camisetas, un vendedor local de Tenerife decidió vender una colección de camisetas y entre ellas
una camiseta que había estado buscando durante muchísimo tiempo, una de mis favoritas de los 90s. La camiseta Nike de Boca Juniors de 1998, una de las 3 ediciones que se fabricaron para jugar la Copa Mercosur en su primera edición. Boca no logró llegar muy lejos en aquel torneo, pero esos 3 modelos son altamente coleccionables y cuando aparece alguna a la venta en muy buenas condiciones suelen sobrepasar los 200 euros con facilidad. Así que viendo que este vendedor tenía una camiseta de mi talla, decidí contactarlo y comenzar la negociación para ver si podíamos hacernos con ella. De entrada, el vendedor me dijo que ya tenía una oferta de 100 euros, así que el primero que llegara se la llevaba. Inmediatamente cogí mi coche con el dinero en mano y me fui para allá. Ya hemos llegado por la camiseta, estamos en el McDonald's y vamos a ver si es original. Estoy casi seguro de que lo es por la foto. Deseenme suerte. Por aquí la tenemos. Una camiseta muy buscada, cotizada y que en realidad el precio es alto, pero te pude demostrar que planificando y con un poquito de tiempo pudimos conseguir esta hermosa camiseta por tan solo 2 euros. ¿Tú qué piensas? ¿Los vale o no los vale? Así que si este reto tiene mucho apoyo, habrá una segunda parte en la que utilizaremos los 139 euros restantes que nos quedaron de presupuesto para quizás llevarlo, qué sé yo, a 500, 1000. Déjame saberlo abajo en comentarios. ¿Qué piensas? ¿Lo podremos conseguir? Si este video te gustó, like, suscríbete y comparte. ¡Chao!